El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Y a su palabra dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a leer el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Una de las situaciones que en estos tiempos es importante para cada uno de nosotros conocer es a Dios, porque muchos podemos conocer de Dios. Podemos conocer, hay quienes pueden recitar quizás la Biblia de pasta a pasta. Hay quienes se pueden de memoria muchos versículos y pueden conocer de Dios, pero no conocen a Dios. En esta oportunidad el profeta Jeremías habla acerca de que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque muchos se pueden gloriar de muchas cosas. Por eso dice acá, el sabio se puede alabar en su sabiduría, el valiente puede alabarse en ser valiente, en su valentía, y el rico puede alabarse, dice, en sus riquezas. Pero si hay alguien, dicen, que quien se puede alabar de algo, quien puede decir, sentirse orgulloso de algo, es el que conoce a Dios. Pero dice acá, en entenderme y conocerme. Porque conocer a Dios y entender a Dios son situaciones a veces difíciles en nuestra naturaleza humana, en nuestro pensamiento natural es difícil. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros en nuestra mente humana ilimitada queremos encasillar a Dios a la forma en la cual nosotros pensamos. Queremos encasillar a Dios en la forma en la cual nosotros creemos que tendría que hacer las cosas, como nosotros las haríamos. Pero recordemos que Dios obra en la eternidad. Es decir, para Dios no hay tiempo. Dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Y por esa razón es que está ese conflicto entre nosotros y Dios de entenderlo y conocerlo. Porque nosotros quisiéramos que Dios obrara en la forma en que nosotros hubiésemos obrado en una determinada situación. La Biblia dice, y el Señor lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso lo dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti, eso es la vida eterna, el único Dios verdadero. Ahora, ¿pero qué es conocer a Dios? Conocer a Dios lo que menciona acá, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocer a Dios es entender de que Dios obra de acuerdo a misericordia, de acuerdo a juicio y de acuerdo a justicia. El ser humano no es de esa manera. Si no recordemos los discípulos cuando Juan y su hermano le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías sobre estos? Y el Señor le dijo, lo reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque Dios obra de acuerdo a misericordia. Recordemos, y lo he dicho del cansancio durante el año, misericordia es darle a la persona lo que no merece o no darle a la persona lo que merece, como usted lo quiera tomar. Y muchas veces Dios actúa de esa manera con cada uno de nosotros.
porque nosotros mereciendo el peor castigo por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, Dios obra muchas veces para bien en nosotros, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando menciona aquí de que Él hace juicio, no quiere decir que Dios nos ha mandado a juzgar, porque ahí dice estas cosas quiero, porque recordemos que la Biblia dice que nosotros no tenemos que juzgar a nadie, que es el Señor el que ha sido puesto por juez, sino que sencillamente nosotros hacemos misericordia a las personas. Tenemos que actuar así como el Señor actuó con cada uno de nosotros. Recordemos la situación en la cual aquel hombre le debía a un siervo del rey, un siervo del rey le debía al rey, y al suplicarle el rey le perdonó la deuda. Posteriormente, tenía otra persona que le debía y a ese no se lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. ¿Y qué es lo que le dice el rey? Como yo actué contigo, tendrías que haber actuado con tu hermano. En este caso, la misma situación. Como Dios actúa con cada uno de nosotros, es decir, con misericordia, nosotros tendríamos que actuar con los demás. Y actuar en justicia, hacer las cosas como a Dios le agradan. Ahora, hay diferentes situaciones que nosotros debemos entender de lo que es conocer a Dios. Y es que esto no es un asunto intelectual, es decir, yo en mi mente limitada no voy a poder entender a Dios. Y eso lo tengo que tener claro en mi vida. Por eso es que puedo tener saberme toda la teología y aún así tener un corazón vacío. Yo conozco personas que saben mucho de la palabra de Dios, tienen hasta estudios teológicos, pero su corazón demuestra que hay un vacío enorme, que aún no ha sido llenado por el Señor, porque no ha rendido completamente su vida a Dios. A veces podemos alabar a Dios del diente al labio, pero no haber una adoración en nuestras vidas. Y cuando nosotros le conocemos a Él, de nuestro interior fluyen ríos de agua viva y le adoramos por lo que Él es y no por las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Y es ahí donde fluye la alabanza más pura, que de repente pues pueden surgir lágrimas en nuestros ojos y un dolor en nuestro corazón. Pero ese dolor después se transforma en paz, en gozo, en descanso, porque hemos entregado sacrificio de alabanza. Conocer a Dios es rendirnos a Él incondicionalmente. Es una situación que es imprescindible en estos tiempos para llegar hasta el final. Recordemos que la Biblia dice, y Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y las situaciones que estamos viendo en nuestra vida alrededor del mundo, en nuestra nación, nos hace imprescindible que nosotros conozcamos a Dios, porque de lo contrario, pues no vamos a poder llegar hasta el final. ¿Por qué le digo esto? Es triste ver noticias donde personas que a veces han hasta servido en la iglesia, han servido a Dios, de repente salen noticias que se quitan la vida, que se suicidaron, porque no aguantaron cierta presión de algo en sus vidas. Pero eso no es otra cosa de personas que aún estuvieron en la iglesia. Lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estuvieron ahí alabando a Dios, pero le digo, alababan, pero no adoraban. Sabían de Dios, pero no lo conocían a Él. Eran como el pueblo de Israel. La Biblia dice que al pueblo de Israel le dio a conocer sus obras. Y vieron las obras, vieron las plagas de Egipto que no les llegó a ellos, vieron cómo el ejército egipcio pereció en el Mar Rojo y a ellos no llegó, etcétera, etcétera. El agua amarga fue transformada en agua dulce, Dios les dio el maná, Dios les dio carne, etcétera. Vieron las obras de Dios, pero una y otra vez renegaron contra Dios. En cambio, a Moisés dice que mostró sus caminos. Pero no era porque Dios así lo deseaba, es que así lo quiso cada uno.
Moisés le dijo a Dios, muéstrame tus caminos. Y el pueblo, cuando el Señor se le quiso revelar, el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y nosotros no lo hagamos, no vaya a hacer que perezcamos. Es decir, el pueblo no se quiso acercar a Dios y Moisés les dijo, no tengan temor, sino que Dios para probarlos ha venido, acérquense, pero el pueblo no quiso. Entonces no es que Dios haya decidido entre el pueblo y Moisés, es que cada quien recibió lo que quiso. Y así cada uno de nosotros. Algunos nos conformamos con las obras de Dios, con ver que Dios hace una sanidad, con ver que Dios hace un milagro en nuestras vidas. Pero no nos esforzamos por conocerle a Él. ¿Y cómo le voy a conocer? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, pero no una palabra que yo lea como que es el diario, no una palabra que yo lea como que es revista, como que es el Facebook, no es esa forma como que es el Twitter, no. Sino que yo leo la palabra de Dios enfocado en que Dios me va a decir algo a mí, en que Dios va a corregir algo en mi vida, en que Dios quiere decirme algo a mí, a mi corazón, a mi vida, a mi alma. En esa postura tengo que leer yo la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y hay muchos leen la Biblia solo para tener un conocimiento en su mente, en su cerebro, pero no un crecimiento en su espíritu. Y la palabra de Dios es vida y dice que separa el espíritu del alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y cuando una palabra se nos es revelada, muchos dicen, esta palabra está buena para fulano, para sutano, para mengano. Cuando esa palabra está buena para mí primeramente. Y que conforme a esa palabra yo voy a empezar a caminar en fe. Y es ahí donde vamos a ir conociendo más a Dios. Porque muchos piensan que por profesar una religión en eso conocen a Dios. Pero realmente Dios exige una relación espiritual, no solo una relación litúrgica. Es decir, yo llego a un lugar y solamente celebro la liturgia del lugar y con eso ya conocí a Dios. Yo puedo llegar a un templo y cumplir con toda la liturgia del lugar, es decir, oramos por esto, aquello, alabamos, etcétera, etcétera, escucho la palabra y pensar que con eso conocí a Dios. Dios es más que una liturgia, que pasos a seguir, que procedimientos en un servicio aún a Dios. Dios es más que eso. Dios es un Dios personal. Dios quiso revelársele al pueblo, al hombre siempre. Cuando creó a Adán y Eva fue para tener una relación cercana con ellos. Descendía al huerto del Edén y estaba con ellos. Eso es para lo que Dios creó al hombre. Pero Satanás, en su envidia de que él había sido expulsado del cielo, quiso terminar con la creación de Dios y por eso tentó al hombre. Pero en el Señor Jesucristo dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación y podemos reconciliarnos nuevamente con Él. Dios no solo está en una expresión de fe, decir, sí, yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Igual aquellos hombres que andaban haciendo exorcismos, los hijos de un tal Ezeba, y que cuando quisieron reprender a un demonio, le dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El demonio le contestó, a Jesús lo conocemos y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y ese hombre endemoniado hirió a estos otros hijos de Ezeba. Porque los demonios creen y tiemblan. Y nosotros pensamos que muchas veces solo con decir creo en Dios basta. No, para llegar hasta el fin hay que tener una relación con el Señor. Si no recuerdes, dice la Biblia que cuando la puerta se cierre, muchos estarán en la puerta gritándole, Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, sanamos, liberamos. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad.
Porque el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas, dice, oyen su voz. Al Señor lo podemos conocer por medio, le decía, de la oración, porque esa es una comunión permanente con el Señor. Nosotros tenemos que acercarnos en oración, pero no solo para pedir, no solo para manifestar aún nuestros deseos, porque hay cosas que son nada más deseos, no son necesidades, sino para darle tiempo a que Él nos ministre. Y cuando digo tiempo a que Él nos ministre, que nosotros digamos, Señor, aquí estoy. Hazme entender, hazme saber si estoy mal, si estoy caminando mal, si lo cojo se está saliendo del camino, etcétera, etcétera. Házmelo conocer. Y Dios en ese momento, el Espíritu Santo es tan fiel que te va a recordar un versículo de la palabra de Dios, que te hará entender si estás bien o estás mal. Claro, si has leído la palabra de Dios. Por eso es importante meditar en ella de día y de noche, dice la Escritura. Yo sé que más de alguno meditará en la palabra de Dios, ya sea en la mañana o en la noche. Yo le lanzo un reto. Hágalo en ambas ocasiones, en la mañana y en la noche, por una semana. Hágalo, el reto es por una semana y después me cuenta si no hay un cambio en su interior. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos la palabra de Dios, hay un cambio. Se va a dar cuenta, me va a avisar, me va a escribir por mensaje, me va a decir, tenía razón. Porque eso es así. Porque si así está escrito, es que así es. Por eso siempre tenemos que acercarnos a Dios con una actitud de agradecimiento. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nadie está aquí por bueno. Estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que en estos tiempos difíciles, donde hay tiempos peligrosos, dice la Escritura, difíciles, lo único que yo les puedo aconsejar es que conozcamos a Dios. Conozcámoslo, acerquémonos. Puedes entrar confiadamente, dice, al trono de la gracia. Usted puede entrar. Yo le digo, para los que tienen padres, madres, dígame si no conoce usted sus gestos, si no conoce las miradas, lo que quieren decir. ¿Por qué? Porque lo conoce. ¿Sí? Usted llega a la casa de su padre, de su madre, entra, si es posible, de un solo hasta la refri. ¿Verdad? Ve que hay, agarra sin preguntar, porque hay confianza, porque lo conoce. Pero, ¿qué de Dios? Cuando dice entrar confiadamente al trono de la gracia, yo le pregunto, ¿ha entrado al trono de la gracia? ¿Ha estado ahí en el trono de la gracia? ¿Sabe lo que es estar en el trono de la gracia? ¿Sabe lo que es estar a los pies de Cristo? Porque Él está sentado a la diestra de la majestad divina, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando usted esté ante el trono de la gracia, me contará también lo que siente, lo que percibe, la gloria que circula alrededor de su vida en ese momento. Entonces me puede decir que ha conocido algo de Dios. Por si usted me dice, ¿cómo voy a saber? Cuando usted esté ante el trono de la gracia, lo va a saber. Y entonces me dirá, tenía razón. Y mientras no esté ahí, no ha conocido a Dios. Así que acerquémonos al trono de la gracia. Por eso dice, venid luego y estemos a cuenta. Buscadle mientras puede ser hallado. Pero es lo único que nos va a ayudar a llegar hasta el fin. Por eso dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte. Así que acerquémonos a Dios para conocerlo. Y entonces sabremos que Dios obra en misericordia, en juicio y en justicia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, oh Dios, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendícenos en esta hora, derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Dios, en cada uno de nosotros.
Señor, en esta hora que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, oh Dios, que seas tú glorificándote. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores. Derrama de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, y que seas tú obrando, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Glorifícate, Padre bendito, glorifícate, Dios de los ejércitos, y que seas tú, Señor, ayudándonos. Pon el querer y el hacer en nuestra vida de acercarnos a tu presencia, Señor, sin temores, oh Dios, porque tú eres nuestro Padre. Acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores, y profetizamos gozo, paz y bendición en nuestra vida. Señor, mira aquel que no tiene trabajo, que su negocio está quebrando, que tú tengas misericordia de sus vidas, Señor, que tú bendigas su alacena, oh Dios, multipliques en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre eterno, reprendemos sobre maldad, obra de tinieblas, y declaramos bendición, gozo y paz, Señor. Así también, oh Dios, por aquel, oh Dios, que está enfermo, que tú envíes tu palabra de sanidad, Señor, de que está enfermo de COVID-19. Para ti no hay una enfermedad, es imposible. Tú seas obrando, Señor, enviamos esa palabra de sanidad donde se encuentran, que seas tú, Señor, en sus casas, hospitales, Señor, tú das misericordia. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos con gozo, con paz, con bendición, y obra en cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios me los bendiga, será hasta la próxima. Fuerte abrazo a todos.